y luego bueno, puedo aprender. Y en esta imagen, hermanos, yo me acuerdo que en la secundaria yo hablaba sobre este sentido, y era muy popular, ¿verdad? El pescadito. Yo estuve en una escuela cristiana, en un colegio cristiano en secundaria, entonces era muy popular las cadenitas, los collarcitos entre los jóvenes, ¿verdad? Y decíamos Ixoye. Pero en el alfabeto griego no se pronuncia Ixoye, es como le llaman ellos acrónimo, como acrónimos, son las letras principales de una palabra, ¿verdad? Como cuando los niños en el preescolar te decían papá, el más fuerte, ¿cómo se llama el papá? Príncipe de la casa, amigo de todos, primero come él. O sea, así agarraron la letra de las palabras y daban una explicación. Aquí no, aquí es un acrónimo. ¿Por qué? Porque cada letra tiene un significado. Y no se pronuncia Ixoye, ¿verdad? Eso es lo que nosotros leemos. Pero se pronuncia ictus o ictos. Amén. Cada letra en griego tiene un significado. La última letra es sigma. Ay, Dios mío. Sigma, epsilon, teta, chi y iota. ¿Ok? Esas son las letras del abecedario griego. Sigma, epsilon, teta, chi y iota. Que significa Jesucristo, Hijo de Dios. Así que cuando le van a ver el pescadito, no digan ixoye. Esa palabra se pronuncia ictus o ictos. Y ya sabe qué significa Jesucristo, el Hijo de Dios. Así. A lo mejor toda la vida pensó que se pronunciaba ixoye. Pero lo que quiero llevarlo con esto, hermano. ¿Sí? Mira, aquí viene en inglés, precisamente para los bilingües, ¿verdad? Jesucristo, Hijo de Salvador, con sigma. ¿Sí? Savior. ¿Ok? ¿Sí estamos bien? Jesus Christus Theo Luis Soter. Sí, son las primeras letras. S, H, T, CH, Y. ¿Ok? Jesus. Entonces, ya con esto, pues le estamos quitando el ixoye de por vida. Ictus. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. ¿Ok? Entonces, hermano, ¿por qué le estoy yendo a esto? Porque cuando vemos el pescadito ese, en la era moderna, es un yo soy cristiano. ¿Sí? Una cadenita, una calcomanía en el coche, un imán en el refri. Pero quiero que se remonte conmigo en la historia cuando está sucediendo esto que estamos leyendo en Juan. Cuando Juan le empieza a decir a la iglesia que acaba de nacer, la iglesia que acaba de empezar, estamos por el año 60 más o menos después de Cristo, pero después del nacimiento de Cristo. Entonces teníamos como 20 años que había Cristo, ¿qué? Muerto en la cruz y resucitado. Alrededor de 20 años habían pasado. Y Juan empieza a hablarle a la iglesia, hermano. A decirle, a ver, acuérdense, nuestro Jesús, nuestro Cristo. ¿Por qué estoy entrando en esto, hermano? Porque el domingo pasado recibí algunos comentarios, algunos mensajitos, gracias a Dios por ustedes, que nos dan ese aliento a veces para seguir. Y decía, sí, hermano, yo no le pude contestar, pero yo iba a contestar esto. Ya sacaron el acordeón allá en la casa, ¿verdad? ¿Por qué creemos en el Jesús que creemos? ¿Por qué no creen en otro Jesús? Amén. Y hablábamos que nuestra fe tiene que estar fundada bíblicamente, primeramente, pero también que no se convierta en una fe ciega. Hay razones por las que creemos que Cristo, este Cristo que adoramos, es el Hijo de Dios. Entre ellas, Juan diciéndole a la iglesia, ¿sí? Diciéndole a la iglesia, estas cosas que escribo en Juan capítulo 20, las escribo para que ustedes viendo, iglesia, todas estas cosas, no duden de que Cristo, este Cristo es el Hijo de Dios. Y que Dios, después dice Pablo, le levantó de los muertos. Y nos vamos a Hechos.
libro de transición, libro que une los evangelios con las cartas de Pablo, dice, y muchas otras cosas que se hicieron, pero estas cosas están hechas en presencia de los discípulos y haciendo otras pruebas, muchas pruebas induditables que no se pueden dudar de que ¿quién? De que Cristo resucitó de los muertos. Amén. Ese Cristo. ¿Cuál es la diferencia entonces? En que mi Cristo resucitó, hermano. Y con Él tengo la esperanza de que también un día voy a resucitar. O ya sea que iré con Él al sonar de la trompeta. Amén. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es nuestra confianza en el Señor. Pero a veces lo vemos tan a la ligera. Juan está hablándole a la iglesia porque está comprometido con la iglesia. Más adelante, en sus cartas a las iglesias, por eso le decía, va cambiando la forma. Los evangelios nos presentan a Cristo, todo lo que Él hizo, todo lo que Él estaba haciendo, para que usted pueda verlo con claridad, el cumplimiento de la palabra de Dios, no desde Juan, sino desde Génesis. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y desde ahí, toda la Biblia habla sobre Cristo, hermano. Decía el hermano Demetrio, con su teología avanzadísima, para mí, el arca es Cristo, mi arca es Cristo Jesús. Y a mí me conmueve porque eso es el Evangelio, eso es Cristo, esa es la Biblia, eso es todo. Entender que todo en la Biblia es Cristo. No eres Noé, no eres un obediente. No se trata de la historia de Noé, no se trata de la historia de un hombre que también tú puedas aceptar, abrazar como tuya, ¿ok? Porque luego agarramos la historia de Noé. Y como Noé obedeció, a pesar de que no veía nubes, a pesar de que nunca había llovido, la grandeza de la fe de Noé, en la que él empezó a construir un arca, aunque nunca había visto una gota de lluvia caer. Ese soy yo, que confío en mi Dios, aunque yo... Y otra vez se trata de ¿quién? De mí. Yo que confío en ese Dios que me ha mandado, yo iré y predicaré a las naciones, y yo iré y predicaré y haré y desharé, porque yo tengo esa fe que aunque no vea una lluvia, que aunque nunca haya caído agua, construiré el arca con mi fe en Dios. Ya, ahí mi fe en Dios para que se oiga bonito. Otra vez tú. Pero cuando nos dice el hermano Demetrio, el arca es Cristo. La única manera de salvarme de la perdición que viene para mi vida, de la perdición que merezco, de la perdición que me he ganado a pulso, la única manera es que me suba a esa arca. Y esa arca es Jesucristo. ¿Sí? Entrando en el contexto en el que Juan está hablándole a la iglesia, ese símbolo que ahora para nosotros es un símbolo de orgullo, un símbolo que se muestra, un símbolo que lo puedes portar sin ningún temor. Era una declaración de que ellos creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Sabes qué le costó la vida a Jesucristo? ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue la gota que derramó el brazo? ¿Cuál fue el momento en el que los fariseos dijeron, hasta aquí? Cuando Jesús demostró que era Dios y el Hijo de Dios. ¿Sabes qué le costó la vida a Esteban? Levantar su vista y ver los cielos abiertos. Y todavía ahí no moría. Pero cuando dijo, veo a Jesucristo sentado en el trono a la diestra del Padre, al que ustedes acaban de matar, al que ustedes acaban de crucificar, lo veo, Él es el Hijo de Dios. ¿Saben qué sucedió? Piedras cayeron. ¿Por qué? Porque esto que ahora nosotros podemos portar con orgullo, con distinción, esto era muerte. Era peligro de muerte decir que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero esa iglesia que tenía 20 años de haber nacido, ¿sí? Aún recordaban a su Cristo. Aún recordaban a ese hombre que había muerto en la cruz. Aún recordaban lo que había hecho por ellos.
y en la clandestinidad. Porque no era como que estuviera Juan predicando en una iglesia con bancas. No era como que Juan le estuviera hablando a una iglesia con clima, con ventilador, una iglesia con horarios. Todas estas palabras que ahora nosotros las vemos en comodidad, en tranquilidad. Se le estaba diciendo a gente que portaban ese símbolo, so pena de muerte. Ahora tú lo haces con orgullo. Y ahora hasta te aplauden por ser cristiano. Qué bueno que eres cristiano. Qué bueno. Es lo mejor. Arrepiéntete. Amén. Ah, qué bueno. No, sigue así. Cuando Juan está hablándonos a la iglesia y diciéndoles, permanezcan en la vid, crean en Jesucristo, Él es la puerta, y nos dice los yo soy con predicado y los yo soy absolutos. Se lo está diciendo un grupito de gente que llevaba ese pescado, hermano, y lo ponía entre los panes y mandaban a su hijo o a su hija de 11 años, 12 años, ve, llévale esto al hermano, y entre los panes iba el pescadito y decía, a tal hora nos vemos, en tal parte nos vemos, a escondidas, vamos a leer un pedazo de Isaías, y el panadero lo recibía y lo mandaba ahora con otro paquete a otra persona. No faltaba un romano que lo viera y a ¿qué traes ahí? A ver, ¿y esto qué significa? Y era muerte para esa persona, hermano. Pero se iban llevando la palabra y se reunían en un lugarcito. Y ahí empezaron a leer el Isaías que a ti te da flojera. Los salmos que los tomas ligeramente. Ellos estaban atesorando cada momento y Juan le estaba hablando a esa iglesia, a una iglesia con sentido y con propósito. Porque lo más lógico era esconderse, hermano. Lo más lógico era esconderse de los romanos y mantener la clandestinidad. Pero ellos mostraban esta imagen cada que podían para poder llevar a los demás. Era una iglesia con propósito, una iglesia bien comprometida, porque sabía en lo que había creído. Hoy nosotros, hermano, entre nosotros mismos nos estamos condenando. Si nos estamos condenando aquí en la iglesia, entre hermanos, ¿qué va a pasar si viéramos a un enemigo nuestro llegando al cielo? Al que nos hizo más daño en la vida. Podrías mostrar el amor de Dios y decir, gloria a Dios que también tú fuiste salvo, y abrazarle. Esta gente que portaba este símbolo, ¿sí? Cuando veía a un romano acercarse y decir, ¿de qué están hablando? Ellos le decían con orgullo y con amor el mensaje y el evangelio de Cristo. Tú y yo aquí entre nosotros nos estamos catalogando, criticando. Eso no se estudia así, eso no se lee así, eso no se entiende así. No, tú te vas al infierno, yo me voy al infierno. Nos debe dar la necesidad y el gusto, hermano, de ese. Y es que es lo que te digo, eso no va a nacer en ti, eso no es tuyo, es de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasaría, hermanos? Yo me acuerdo mucho del hijo pródigo, la analizo y la estudio y el Señor habla a mi vida. ¿Qué pasaría si de repente nosotros sabemos, dice que la Biblia dice, está escrito para el hombre morir? El juicio. Amén. ¿Qué pasaría si ya en el cielo, hermano, nosotros estando ya nos dijeron nuestro nombre, cuando la trompeta suene en aquel día, y escuché mi nombre y estoy gozoso en el Señor y entro en la presencia del Señor? Y de repente Dios diga, a ver, pero todos los que murieron, los que no creyeron en mí, tráemelos. Si se arrepienten, van a quedar en el cielo. ¿Qué dirías? No se vale. ¿Cómo? ¿Verdad que sí? Si aquí, hermano, andamos mandándonos al infierno nosotros. Imagínate ya en el cielo que diga Dios, bueno, ¿saben qué? Pues ya ustedes se salvaron, creyeron, pero ahora los que no creyeron tienen la oportunidad de creer. ¿Me creen? Sí, pásenle. Pero ya con la jeta así, ¿verdad? Ya con los brazos abrazados, enojado. Porque ese amor que hacia el enemigo, hacia el contrario, nada más Cristo, nada más la fuente del amor, nada más el que es amor, nada más el yo soy lo maneja. Nada más. Tú estarías muy, muy enojado porque esa persona. Pero te digo una cosa, son de los atributos que Dios comparte con nosotros.
en ciertos momentos. Y yo veo a Esteban de rodillas, con sus manos. ¿Crees que le estaban aventando esponjas? Pero en el momento de dolor de su cuerpo, siendo aplastado, lapidado, dijo algo que tú no puedes comprender y que yo no puedo decir. No les tomes en cuenta este pecado. Porque aún siendo apedreado por ellos, Esteban tenía la esperanza de que ellos fueran alcanzados por su Salvador. Que a través de esa inmolación, ellos dijeran, ¿qué hicimos? Era cierto ese Cristo. Y a Esteban no hubiera dicho, ¿por qué lo salvaste? Ellos me apedrearon. Esteban en el cielo le recibiría con un abrazo. Pero son cosas que nada más el yo soy puede hacer. El eterno amor, la fuente, el significado del amor es Cristo. El amor es Dios. Amén. Y a veces, en momentos, se puede sentir. Pero nuestra naturaleza es diferente. Mi carnalidad es diferente. Va en contra, totalmente. ¿Te puedes ver la diferencia, hermano? No es contraste, es algo totalmente opuesto. Lo que Dios hace en la vida del hombre y lo que el hombre quiere hacer. Por eso decía Pablo, miserable de mí, cómo quisiera librarme de este cuerpo. Él esperaba su muerte. Pablo, voy a la meta, corriendo hacia allá. Él no estaba siendo cristiano esperando recibir bendición en la tierra. Qué patético, hermano, la idea de estar pensando en esta tierra como algo eterno. Pablo estaba buscando la meta, hermano. Y él prefería aún morir. Pero dijo, pero mientras yo esté vivo, tengo un propósito como esa iglesia. Y es predicar el evangelio que cambió mi vida. Amén. Todo lo que hemos estado viendo no es un discurso para leerse en la agusticidad. Fue un discurso que se dio a la iglesia para darle una identidad propia a la iglesia. Amén. Y ahí es donde vamos a entender. Y ahí es donde vemos el propósito del libro de Juan, donde Juan nos quiere mostrar sin velos, a cara limpia, quién es Cristo. Los milagros distrajeron a muchas personas. Muchas personas se han distraído por los milagros. Juan quiere que voltees a Cristo. Amén. Y empezamos ahora sí, hermano, con las diapositivas en las que hemos visto en el paso del tiempo el yo soy. Y espero que ya no haya tanta duda. Desde el principio, hermano, vamos a hacerlo rápido, no va a tomar mucho tiempo. El yo soy absoluto, perdón, sí. Desde la primerita, hermano. Que no nos quede duda, hermanos. Creo que son 8 o 9. La idea central, yo soy, la revelación de Jesús en el Evangelio de Juan 1:17. Esa es la revelación de Jesús. En el principio del verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y este verbo tomó forma de hombre. ¿Se acuerdan? Qué padre que nos pudiéramos aprender todo el Evangelio de Juan, ¿verdad? Ya no se siente tan como la leemos, ¿verdad? Como lo leemos a veces. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y en Él nada de lo que ha sido hecho sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, y empieza a contarnos Juan, sobre otro Juan. ¿Cuál? Juan el Bautista. Yo te decía, el hermano, el pastor decía, dudó. Hermano, tú dudas
desde el asiento de tu coche, desde la cama de tu recámara, dudas desde la cocina donde tienes comida y dudas del yo soy. Se te olvida que Él es Jireh, que Él es Nisi Nisi, que Él es lo que quieras, que ya está declarado en la Biblia. Se te olvida que el que llenó toda la cena es Dios. Se te olvida que el que te ha dado salud es Dios. Que el que te sacó del hospital es Dios. Se te olvida que el que te puso en el hospital es Dios. Se te olvida que el que permitió que toda la cena esté vacía es Dios. El culpable puede ser tú. Para que no me vayan a mal. Entendamos esto. El que permitió que toda la cena esté vacía es Dios. El culpable muy seguramente eres tú. Sí. Ah, es que Dios me quiere tener. No. Dios permite, hermano. El culpable eres tú. Punto. ¿Ya? Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el yo soy. Pero Juan no estaba sentado como nosotros aquí. Juan el Bautista, cuando estaba dudando, hermano, estaba esposado con grilletes en los pies. ¿Sabes quién lo había mandado a esposar y a apresar? Un rey judío, casado casi incestuosamente con esa esposa. Una esposa gentil e inconversa de lo peor del mundo que odiaba a Juan. ¿Por qué? Porque predicaba en contra de todo lo que ellos eran. Esos son los que mandaron encerrar a Juan el Bautista. Y estaba en un calabozo esperando su destino, sabiendo que su juez era ese rey desechado por Dios, que aborrecía a los judíos y que no tenía ni tantita misericordia. Juan, sabiendo su destino, ¿tú crees que no corrían rumores por ahí? Ya pidieron tu cabeza y ya está la bandeja de plata en la que vamos a ponerla. Y ahí Juan sintió duda. Y sus discípulos, hermano, es que lo vemos así suavecito. Y mandó Juan a 2 de sus discípulos. Esos discípulos, hermano, sabiendo que podían estar ahí mismo con él, llegaron y le servían. Y Juan, fíjate que hay uno así, que está haciendo esto, Juan. Vayan y díganle si él es. Dudó porque estaba en esa situación, pero no le negó. Nada más pregúntenle, quiero saber si es él. Yo voy a morir. ¿Con quién los voy a dejar a ustedes? Pregúntenle. Llegaron sus discípulos y le dice, ¿eres tú? Cayó, como tenía por costumbre Jesús. Cuando le preguntaran siempre si él era Dios, él nunca dijo de sí mismo ser Dios. Demostró ser Dios. Los milagros no eran para decir ni para hacer, eran para demostrar quién era. Y empezó a sanar a muchos. No sé cuánto tiempo pasó, pero empezó a sanar a muchos. Y después le dice, ahora sí vayan y díganle a Juan. Digo una cosa, Juan no salió de esa prisión. A lo mejor tú quieres una historia terrenal bonita, ¿verdad? Donde Juan fue liberado, se cayó la puerta y salió, y donde ahora Irra trae un Malibu 2083. Se le sueltan los billetes, se le caen los billetes de los puños, ¿verdad? A lo mejor esa es la historia que estamos buscando. Pero la historia que debemos de buscar es que nuestra fe nos guarde aún a través de la muerte. Juan no salió. Su cabeza fue entregada a este rastrero personaje, pero su espíritu fue y su alma está donde debe estar. Las cosas pueden ser complicadas en la tierra, pero esta revelación de Cristo está hecha para que, viendo todas estas cosas, tú creas que Jesús es el Hijo de Dios, que no haya esa duda, ese temor. Seguimos, hermano, la siguiente, por favor.
La idea central de todo Juan es que Jesús se revela a nosotros. El yo soy es simplemente un lenguaje de identidad. Seguimos a la que sigue, hermano. Ahí. Dos tipos de yo soy. Cuando leas otra vez Juan, cuando te lo empieces a aprender de memoria, ojalá te lo puedas aprender de memoria. Hay dos ideas, dos yo soy. El yo soy absoluto, yo soy con predicado. El yo soy con predicado revelan qué es Jesús para la iglesia. ¿Sí? Y el yo soy absoluto es la identidad de Dios de Cristo como Dios. El yo soy con predicado es una visión general que nos da aquí el hermano Tenny, y podemos ver que Él quiere ser para la iglesia el pan de vida, la puerta, la resurrección y la vida, y así vemos todo ese tipo de cosas. Seguimos, hermano, adelante, la que sigue. El pan de vida, cada analogía nos lleva a comprender a Cristo. ¿Ok? Adelantamos todas esas, hermano. La que sigue, la puerta. Ya tenemos ahí la idea de lo que es la resurrección en la vida, el camino y la vida verdadera. ¿Seguimos? Yo soy, no temáis. Si quieres a la anterior, hermano, que nos brincamos una. Ahí está. Yo soy absoluto. Que esto es donde ya no Él no pide que tú lo veas así. Él está haciendo una declaración de lo que Él es. Amén. Así. Dios es amor. No quiere que lo ames, no necesita que lo ames. ¿Sí? Él es amor. Muchas veces decimos, Dios me ama, sí, porque Él es amor. Él es el amor, ¿ok? Yo soy, es un lenguaje divino, ¿se acuerdan? Que nos lleva a Deuteronomio, nos lleva a Éxodo. Yo soy el que soy. Yo soy. Ya veo, ¿ok? ¿Seguimos? Entonces, ese yo soy, no temáis, en Juan 6, capítulo 6, versículo 20, es cuando veíamos a Jesús caminar sobre el mar. Y Él se identifica con los discípulos y dice, no tengan miedo, yo soy, como si fuera su nombre, su identidad, yo soy, ¿sí? No es un fantasma, no es una abominación, es Dios, ¿ok? Dios sobre el caos, y ese Dios, hermano, yo soy Dios en el caos, en el problema, es lo que debes de entender. No busques al Dios que quita el caos, no busques al Dios que te quita el problema. Date cuenta que Dios está ahí. ¿Sí o no? ¿Sí me estoy explicando? Ya no se trata, hermano, avanzar en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios, es entender que cuando me estén pasando cosas malas, yo no voy y me digo, Señor, me está pasando cosas malas, sácame de estas cosas malas. Sino ir en las cosas malas y decir, Señor, aquí estoy yo y sé que tú estás aquí. Ayúdame a verte a través de este dolor. Ayúdame a verte a través de este miedo. Les dijo, no tengan miedo. No tengan miedo. Había una tempestad. Estaba oscuro. Dijo, no tengan miedo. Yo soy Dios. Aquí estoy, nada más. No les dijo, yo voy a calmar la tempestad, ahorita calmados. No. Yo soy. No hay más, yo soy, ¿ok? Entonces dice, es la enseñanza de Dios sobre el caos. La presencia divina trae paz a pesar de tus circunstancias, a pesar de las cosas. Esa presencia de Dios, cuando la entiendes, la sientes, la comprendes aquí, no hay tormenta que te quite la paz. Que no hay para la colegiatura, no te va a quitar la paz. Que estamos peleando como pareja, no va a quitar la paz, porque ahí está Dios. Que la chamba se está bajando, ahí hay paz. Que no entró el bono, ahí está Dios. Y esa presencia de Dios es nuestra fortaleza, nuestra paz en medio del caos. ¿Seguimos, hermano? Si no crees que yo soy, ahora esa es otra cosa para todos nosotros. Si no entiendes, si no crees que yo soy en todo, ¿qué dice? Estás creyendo mal. No creer en Jesús, no creer en Dios, te separa de todo lo que Él es. ¿Sí me estoy explicando? Cuando tú tienes a Dios, es que volvemos a lo mismo, cuando tú tienes a Dios, esto se da por consecuencia. Esa paz en medio de la tormenta, esa tranquilidad en medio de las circunstancias, se da por consecuencia, por tener a Dios. Pero si no tienes esa paz en medio de la tormenta, si no reconoces el yo soy en medio de las necesidades, lo más seguro es que no tengas a Dios, que tu fe esté en otra cosa.
Que tu fe esté en la religión, en los milagros, en las cosas que Dios puede hacer, pero no en el Dios mismo. Por eso nos advierte, tienes que creer que yo soy. Dejar de dudar. Porque eso es evidencia de que me tienes. No puede ser que estos cristianos estén cantando en un funeral. Es evidencia de que Dios está en nosotros. ¿Sí me estoy explicando? No importa la circunstancia. Cuando estás tranquilo en medio de la muerte, es evidencia de que Dios, reconoces a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección, Él es la vida. Ve cómo todo se va amoldando, ¿verdad? Va tomando forma. Oye, sí es cierto. Pero si algo en mí siempre vive dudando, lo más seguro es que yo me haya fijado más en los milagros, más en las señales, más en lo que Dios hace, que en el mismo Dios. Y eso me distrae mucho y es peligroso para mí. ¿Ok? ¿Seguimos, hermano? Antes que Abraham fuese y empieza hablándonos. ¿Por qué? Porque en lo absoluto, hermano, se revela como un Dios sobre todas las cosas, sobre todo la jerarquía, sobre todos los tiempos. ¿Sí? Les tiene que decir esto a los judíos, porque había un problema en que ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, tenemos a Moisés. ¿Se fijan que es la misma problema que nosotros? Cuando vemos la Biblia y me creo David, cuando abro la Biblia y me creo Josué, Josué luchó con el ángel por una bendición. Y me creo Josué, yo voy a luchar por mi bendición, aquí estoy llorando, y voy a ayunar, y voy a llorar, y voy a durar 10 horas sin calma. ¿Ya ve cómo es lo mismo? Ellos tenían a Abraham, a Moisés, y nosotros tenemos el poder de la oración. Lo que le tuerce la mano a Dios para que Dios haga lo que nosotros queramos. Que no, se oye más feo, ¿verdad? Pero analícelo. Muy parecido a esto. Pero Dios dice, a ver, antes de que tú fueses, durante tú eres, y aún después de que tú te vayas, yo sigo siendo Dios. ¿Pero qué va a hacer de mis hijos si yo me voy, si yo me muero? Decía mi esposo. Antes de que tú nacieras, Dios estaba. Toda tu vida, tus 30 y tantos años, Dios ha estado. Y aun cuando no estés, Dios va a estar. ¿Has confiado en tus obras? ¿Has confiado en lo que has aprendido? ¿Has confiado en ti mismo? Y nunca te has dado cuenta que el que ha estado siempre ahí es Dios. La preexistencia de Dios, la eternidad de Dios, la deidad explicada. Tú eres una nada en la existencia de Dios. Ni un grano de arena eres en el tiempo, en el reloj de arena de Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí o no? Pero cuando te quitan eso, te quitan la meritocracia, te quitan tu poder sobre tu autoridad sobre tu vida. Es que yo decidí, es que yo lo oré, es que yo pedí, es que yo ayuné, es que yo me puse en oración. La iglesia completa se puso en 40 días de oración y ayuno. Más flacos no quedaron. Y de nada les sirvió. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, hermano, pero dentro de todo esto que nos estás enseñando, ¿verdad? También hay que entender que durante muchos años atrás, esto es lo que se había venido enseñando. O sea, mira, es dificilísimo quitar del corazón y de la mente algo que por años se vino arrastrando y que en los púlpitos, es más, de hecho ahorita mismo es lo que se está enseñando, ¿verdad? Entonces por eso, cuando tú lees a Josué, a cualquier personaje bíblico, y tú te identificas con él, o sea, sigues creyendo que eres tú, pero por eso nosotros hemos enseñado que la Biblia es cristocéntrica. Amén. ¿Verdad? Que todo está basado alrededor de Cristo, no somos nosotros, es Él. Porque si no tarde que temprano, o sea, si sacamos a Cristo para empezar, la Biblia es Cristo revelado a la gente.
al mundo. Eso es la Biblia. Amén. Cristo revelado. Pero tú intentas buscar humanizar la Biblia, cuando la Biblia es algo eterno. Le decía a un compañero, mis palabras pueden pasar, lo que yo diga, pero la palabra de Dios es tan eterna y tan perfecta que la hablamos. Les digo, estos que estamos viendo, se lo dijo Juan a una iglesia hace 2000 años, hermano. A una iglesia que estaba siendo perseguida por un gobernador, que en ese entonces, si no mal recuerdo, andaba Nerón ya entrando, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? El que ponía y empalaba a los cristianos y ponía las cabezas de los cristianos con petróleo como antorchas en la ciudad. Así que cuando alguien entraba a la ciudad y veía las antorchas y los cuerpos completos prendidos como lucecitas, ¿qué es que le quedaban ganas de agarrar el pescadito? ¿Dónde estaban los católicos en ese tiempo? Escondidos en Roma. ¿No existían? Había. ¿Dónde estaban los bautistas en ese tiempo? ¿Dónde estaban? No había. Había un montón, Había un montón porque bueno, eso es lo que le estoy tratando de explicar. Antes aún de que Cristo muriese, Juan el Bautista, Juan el que bautizaba para perdón de pecados. ¿Qué era esto? Para arrepentimiento, no para arrepentimiento. El que venía a Juan era porque escuchaba la palabra y decía, me equivoqué. Cuando alguien se arrepiente es porque se equivocó. Y venían con Juan y le decían, me equivoqué. ¿Estás consciente de que sí? Díselo a los demás, a todos, confiésalo. Me equivoqué. Y bajaban a las aguas. Y de ahí tenían la esperanza de que había de venir. Había bautistas bautizando hasta negritos. En un camino hacia Damasco se encontró un hombre llamado Felipe, a un etíope que venía desde 4000 kilómetros al sur. ¿Qué andaba haciendo ese negrito por ahí? No se sabe, pero iba leyendo una escritura en ese carruaje. Y el Espíritu de Dios, el que nos ha gobernado como iglesia todo el tiempo, acercó a Felipe a ese carruaje. ¿Qué lees?, le preguntó. Leo esto. ¿Lo entiendes? No. Dice esto, esto, y esto, y esto, y esto. ¿Sí? Así como el otro hombre que cargó una cruz, obligado. Ese etíope venía desde lejos, desde Egipto, desde el sur. Como Simón de... ¿Dónde estaba Sirene? Abajo del mar, en el Egipto, en el norte de Egipto. Desde allá venían los dos, uno de África y otro de Egipto. Los dos venían, dice que venían ¿a qué? Adorar a Dios a Jerusalén. Y volvían iguales. A lo mejor tú vienes aquí a veces a adorar a Dios y vuelves igual. Porque no has entendido tu situación. No has comprendido tu separación con Dios. Pero cuando el etíope lo entendió, ¿sabe qué hizo? Ahí estaban los bautistas. Amén. No como religión, como principio de fe. Porque tú no te bautizas por religión, te bautizas por convicción. Es un principio de fe que declara que yo creo que Jesús murió por mí, que fue crucificado, sepultado, pero que también resucitó, y que yo creo que como Él resucitó, yo voy a resucitar en el día postrero. Es una convicción, una declaración de fe el bautismo, no es una religión, para que me entiendas. Quítate la etiqueta de bautista y conviértete en un bautizado que ha declarado que cree en el Jesucristo, en el verdadero Hijo de Dios. Ahí estaban los bautistas. Allí había católicos buscando entender, como muchos otros, a este Dios. Pero hay un problema. La única puerta al redil, Juan nos dice, la única puerta al redil es Jesucristo. No estaba en Roma, no estaba en Inglaterra,
no estaba con los mormones, no estaba con los abatistas, no estaba con los católicos, no está con los bautistas. La única puerta al redil es Cristo. Amén. ¿Por qué me digo bautista? Porque es mi identidad. No nada más de nombre. Quiero que todos sepan que creo y por qué. Quiero que todos sepan que creo en ese Jesús bíblico. Quiero que todos sepan que creo en ese Jesús que es desde el principio, que es el verbo, que es el que hace y el que actúa, el que provoca. ¿Sí? El que cambia. Si tu Cristo no te ha cambiado, si tu Cristo no resucitó, si tu Cristo no provoca nada en ti, lo más seguro es que te equivocaste de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí las cosas viejas pasaron. Todas en mi vida son nuevas. Y lo que ahora yo vivo en mi carne, lo vivo por medio de la fe a través del Espíritu de que me salvó. Así que ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y no puedo permanecer en las tinieblas y en la ignorancia. No puedo permanecer siendo amigo de este mundo. Y si tú te quieres considerar amigo de este mundo, de sus beneficios, de sus bendiciones, de sus delicias, te constituyes enemigo de Dios. No eres un cristiano viviendo en el mundo. Cuando tú vives el mundo y te importa el mundo, eres enemigo de Dios. No más que no eres cristiano, vas en contra. Peleando por identidades, por nacionalidades, por herencias. Yo soy hijo de Abraham, yo soy de tal iglesia, yo soy de tal religión. Antes de todas esas tonterías, antes de todo eso que tú pones en medio, Jesucristo era. Jesucristo dijo, yo soy, antes que todo esto. Nosotros le pusimos nombres, pero antes de todo esto, Jesucristo ya estaba listo para morir por ti. Si tú lo tomas en vano, es tu responsabilidad. Y no hay nadie que te salve de eso. Seguimos. Para que creáis que yo soy, de nuevo, Juan capítulo 13, versículo 19. Fíjense en dónde está esto. ¿Se acuerdan que les decía que mucha gente dice, Judas traicionó, ¿verdad? Traicionó a Jesús. Y lo vemos como si Judas se hubiera metido como serpiente, ¿verdad? En medio, como si Cristo no supiera lo que iba a hacer. ¿Verdad? Yo soy. Y esto está permitido para que creas. ¿Sí? Tenía que pasar. Tenía que pasar, ¿para qué? Porque todo estaba dentro de un plan diseñado por Dios mismo, por amor. Isaías 43:10, ¿sí? Nos revela la preexistencia de ese plan redentor. ¿Qué dice Isaías 43:10, por favor? ¿Alguien? Uh-huh. Así es. Y de ahí, otra vez, como les decía, en el libro de Juan encontramos muchos pasajes que adoptan otras religiones, otras sectas, ¿verdad? Que se llaman ser los testigos de Jehová. Pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios que la eternidad era para que nosotros como testigos fieles del cumplimiento de esto. Amén. Así que aplica a Dios mismo y a Jehová. ¿Seguimos, hermano? Entonces, en un resumen teológico, encontramos 7 yo soy con predicado y 5 yo soy absolutos. Pero todo nos revela lo mismo. Jesús es Dios revelado en carne propia. Juan 1:18. Y ese verbo se hizo carne.
Amén. Seguimos, hermano. Al anterior. Ahí. Ahí es una pregunta para todos ustedes. La pregunta de Juan no es solo teológica, sino que personal. ¿Quién es Jesús para ti? Eso es lo que te va a despertar. Si Jesús para ti es uno entre la bola, ¿qué te puedo decir? Si Jesús para ti es un Dios que está ahí en el cielo y no te acompaña, ¿qué esperanza te puedo dar? Entonces, Jesús es tu maestro, Jesús es tu salvador, Jesús es Señor, Jesús es Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué pasó? Todo. ¿Por qué? Porque el absoluto de yo soy es todo, hermano. Yo soy es todo. 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 Así ya no vas a andar chille cuando estés enfermo en un hospital. Porque sabes que ahí está Dios. Ahí es Dios. Y si así me quiere llevar Dios, yo no sé cómo me va a llevar Dios. A como voy, yo creo que de diabetes. Pero, hermano, ¿qué miedo puedes tener cuando tienes al yo soy? O más bien dicho, cuando el yo soy te tiene en su mano. No hay, ahí sí, no hay nada que pueda apartarte de la mano de Dios. Y nada es ni tú mismo. Así que yo tengo la certeza y la fe de que si estás equivocado en cómo estás viendo a Dios, a Cristo, si eres de Dios, tarde que temprano vas a caer en cuenta. ¿Sí? Porque los que son de Dios, ni uno se va a perder. Y si no eres de Dios, no me mortifica que creas en la Santísima Muerte, que creas en las piedritas de cuarzos. Ahí ándate. Nada te va a dar solución. Nada va a cambiar tu vida. Yo pienso que te tiene miedo, hermano, es porque no conoces el final. Dice que el amor aparta el temor. Otra vez, ¿quién es el amor? Cristo es el amor. Y eso aparta el temor. Así que si andas con miedito y con dudas y todo ese tipo de cosas, por eso le decía, si tú no crees que soy yo, que yo soy, ¿qué puedo hacer por ti? No tienes esperanza. Pero nosotros, que decimos, como dijo Juan, tener a Dios, ¿sí? Nada nos puede apartar de ese amor. Ahora, ¿qué debo de entender? Pues que Juan me hace una advertencia. Hay gente que piensa, hay gente que cree y hay gente que dice tener a Dios. Pero con sus hechos lo niegan. No hay necesidad de que yo venga y le diga, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Tus hechos, tu vida, tus actos declaran si eres o no eres de Dios. Y se acabó. Entre esos, insisto mucho en el amor, porque cuando Jesús resumió toda la escritura, la resumió en amor a Dios y amor al prójimo. Y es todo. Es todo. Qué fácil. Ay, hermano, ¿es fácil? No. No. Porque cuando te diga que tienes que amar a tu enemigo, o sea, amar a tu prójimo, a que quieres, pues no es difícil. Cuando amemos a nuestro amigo. Cuando le amemos lo suficiente para salir. Cuando amemos a los mundanos que nos hacen daño a veces. Lo suficiente para ir a buscarlos y decirles, Cristo te ama, necesitas cambiar porque Él no quiere que vayas al infierno. Cuando puedas hacer eso, ir a tocarle la puerta a esa señora que te ha hecho la vida de cuadritos y decirle, ¿sabe qué? De corazón, no con prepotencia ni Dios te ama y si no te vas al infierno. No, ¿sabes qué? De veras, si tú te mueres mañana, vas al infierno. No quisiera verte. Lo que pasa es que muchas veces quisiéramos verlo en el infierno.
A ver si queremos vernos a nosotros. ¿Verdad que sí? Hermano, pero el hermano dijo esto y el hermano hace el otro. En vez de que te duela, ¿verdad? Que te digas, no, hermano, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estás haciendo eso? No. No. Pero ¿cuál es mi actitud? Hermano, está haciendo eso. Eso ni debería de pararse aquí enfrente porque el divorciado, el dejado, el peleado, el otro. No estoy hablando de libertinaje. Estoy hablando de cambio de conciencia, conectado con un corazón que conoce el amor de Dios. Hasta aquí lo voy a dejar porque me duele mucho la panza, pero espero que esto haya quedado bien claro, hermano. El yo soy es todo, todo. Ya no dudes. Amén. Ahora sí, si alguien quiere decir algo, pelear. No tengan miedo, digo, digo el pastor, ¿por qué no? Pues porque el maestro también está bien. Todo lo que digo me dice que no. Me voltea la tortilla. Y apenas cuando pienso que sí es así, voltea la tortilla y ahora dice otra cosa. Es lo mismo siempre. Creo que ya poco a poco hemos entendido el orden, ¿verdad? Aunque hablamos de un Dios que no quiere que te bases en los milagros, sabemos y tenemos un Dios que hace milagros. ¿Por qué tengo que decirte que no? Porque tienes que entender primeramente a la fuente y después lo que fluye a través de esa fuente. Tienes que ir y entender y amar a Dios antes que amar sus beneficios. Dice la Biblia, no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata, el que te sacia de misericordia, de favores, de modo. Ese es el yo soy. No lo busques por lo que hace, sino por lo que Él es. Amén. Hasta ahí. Que el Señor me le bendiga mucho. Cualquier duda, cualquier comentario, vamos a seguir. Me decía la hermana Alejandra, los de allá de España están viendo también Juan. Ya no sé. Y le digo, sí, me dice, y allá están viendo un versículo por clase. Entonces, sí se puede, ¿eh? Y además, hasta yo creo que hasta por unas 4 o 5 clases me quedaría en el primer versículo de Juan. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y entender esa parte y irnos a la palabra griega que se llama logos y ver el significado de logos, duraríamos un mesecito de perdido, tranquilito. Pero ya vamos en el capítulo 18, 17, 19, vamos avanzando, ya que vamos al 20 y vamos entendiendo toda esta parte para poder seguir aprendiendo como escuela dominical, como clase dominical, pero también viendo todos esos panoramas que no hemos visto, ¿ok? Que el Señor me le bendiga, hermanos, vamos a empezar las clases correspondientes.